animamos a que vengan y vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a leer entonces de 1 al 10, hermanos. Ok, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a dejar ahí la lectura, hermanos, y vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga a usted, Señor, nuestra enseñanza de esta tarde, Señor. Te pido, por favor, que obres de una manera especial. Señor Espíritu Santo, obra en nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a exaltar tu nombre, glorificar, predicar tu nombre, Señor, y bendice pues la enseñanza de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Voy a estar predicando en esta mañana sobre el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Hermanos, el Cordero de Dios es mencionado en varios pasajes de la Biblia. Fue mencionado en Isaías, en Éxodo. El apóstol Juan también lo menciona en uno de sus evangelios, pero también en el pasaje que hemos leído, también ahí menciona el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Hermanos, voy a ir a esos 4 pasajes para ver lo que dice la Biblia con respecto al Cordero de Dios. En primer lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que el Cordero de Dios fue profetizado en Isaías. En Isaías capítulo 53, vamos a ir ahí, hermanos. Isaías 53 encontramos en los versículos 3 y versículo al 7, del 3 al 7, nos dice la palabra de Dios ahí. Dice: despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice. Y luego vea usted que dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Isaías, entonces, hermanos, encontramos el Cordero de Dios siendo profetizado, llevándolo a él, como dice, como cordero al matadero.
Hermanos, el Señor Jesucristo es un tipo del Señor, hablando del Señor Jesucristo, es un retrato de lo que iba a suceder, ¿verdad? 600 años atrás, Isaías profetizó, hermanos, sobre cómo el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario. Dice que Él sufrió nuestros dolores en el versículo 4. Pero Él dice que sufrió también, fue herido por nuestras rebeliones. Oh, hermanos, también en el versículo 5 nos dice que fue molido por nuestros pecados. En el versículo 5 sigue diciendo que fue castigado por nuestra paz. Y en el versículo 6 dice que nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Hermanos, Él es el Cordero profetizado que sufrió, que iba a sufrir en la cruz del Calvario, hermanos. Fue, dice, angustiado y afligido. Pero vea usted el versículo 7, dice que no abrió su boca. No abrió su boca para defenderse. Vino como un cordero manso, con la actitud de un cordero indefenso, con la actitud de un cordero que no vino a pelear sus derechos, sino que Él cedió sus derechos al Padre para que pudiera cumplir los propósitos del Padre en la vida de Él. Y el propósito de Dios era que Él muriera en la cruz del Calvario por nuestros propios pecados. Él tendría la actitud de un cordero manso para cumplir el plan con Dios. Oh, hermanos, allí dice la palabra de Dios que esta profecía se cumplió cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario para ser muerto y sacrificado, dice que los soldados romanos lo azotaron, lo humillaron, se burlaron de Él, hicieron todo lo que quisieron con Él y Él no abrió su boca. Los religiosos fariseos se burlaban y decían: si tú dices que eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, haz algo para salvarte. Hermanos, dice que uno de los homicidas que fue crucificado al lado de Él lo injuriaba y diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Y Él estaba ahí, no abrió su boca. Lo único que Él pudo decir fue al otro que dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Pero en ningún momento vemos al Señor Jesucristo, hermano, diciendo: ¿por qué me hacen eso? Hermanos, Él cayó. Ahí en su oración, cuando el Señor está orando para que pase esa copa y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero antes de eso Él decía: ¿y qué diré, Padre? ¿Qué diré? Hermano, Él no dijo nada. Él solo quiso hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, Él vino fue profetizado como un cordero que no abrió su boca. Fue llevado al matadero. Hermano, el apóstol Pedro lo menciona y nos dice y lo pone como ejemplo a nosotros los cristianos, hermanos, y nos dice que nosotros debemos de seguir sus pisadas. Vea usted, hermano, y si no vamos a seguir sus pisadas y yendo a la cruz del Calvario como Él, pero sí podemos seguir su actitud que Él tuvo, hermanos, como ese manso, como ese cordero manso. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vea usted, hermano, Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20. Dice: pues qué gloria es si pecáremos, pecando sois abofeteados. Qué gloria tiene alguien que si hace pecado, o si roba, o si comete algo y es arrestado, y es abofeteado, es castigado y lo soporta. ¿Qué gloria tiene alguien así? Mas si haciendo lo bueno sufrís, dice, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oh, hermanos, se nos llama a seguir sus pisadas de Él, de ese cordero
que fue manso. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, la actitud de Cristo nos enseña a nosotros los cristianos a ser diferentes. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo respondes cuando alguien te maldice, hermano? ¿Cómo respondemos cuando alguien dice algo que no nos gusta? Luego estamos para defender nuestros derechos. Luego salta el ego. Luego saltamos, hermanos, y decimos cosas. Pero el Señor no fue así. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Oh, hermanos, nosotros, verdad, humanamente no soportamos eso. Luego decimos, ya vas a ver, me la vas a pagar. Pero Él no lo hacía, porque Él venía a cumplir un propósito, y era salvar al pecador. Dice, hermano, dice la palabra, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero hermano, pero el versículo 21 nos dice que para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios quiere que sigamos sus pisadas. Dios quiere que tengamos esa actitud, esa correcta actitud. Y aquí vemos entonces, hermanos, lo que nos enseña este pasaje, el Cordero profetizado. Encontramos en Isaías, y se cumplió la escritura, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo, varios pasajes encontramos, hermanos, el día que Él fue muerto en la cruz del Calvario. Hermanos, el Cordero de Dios lo encontramos en el Antiguo Testamento también, y lo encontramos en el Éxodo. Ahí en Éxodo capítulo 12 encontramos al Cordero de Dios, y lo encontramos un Cordero siendo compartido. Vea usted en Éxodo, vamos a ir a Éxodo. Aquí encontramos un pasaje donde nos enseña sobre el Cordero de Dios. En el capítulo 12 encontramos este pasaje. Sígame usted con su vista y yo leo este pasaje. Aquí vemos al pueblo de Israel en Egipto, hermanos. Está el pueblo de Israel en Egipto, esclavizado, y ahora Dios los va a liberar. Han pasado ya muchas plagas. Dios ha mostrado su poder a Faraón, y Faraón ha endurecido su corazón y no ha querido dejar ir a su pueblo. Así es que Dios va a hacer algo grande el día de hoy. Ese día, hermanos, Dios le dice a Moisés, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y luego le dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Note ahí, subraye al cordero. Debían de tomar un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, note hermano, note este versículo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí, hermanos, al Cordero en Éxodo. Como ustedes pueden ver aquí, hermanos, la historia dice que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y el pueblo de Israel, Dios lo iba a sacar con mano poderosa. El Señor ya había estado llevando varias plagas. Ya habían pasado 9 plagas, hermanos, de diferentes tipos de plagas que encontramos ahí. Las plagas de las ranas. Encontramos las plagas de los piojos. Hermanos, encontramos granizo cayendo del cielo con fuego. Encontramos también otras varias formas como Dios mostró su poder a Egipto, hermanos. Y entonces ya por último, el corazón de Faraón no dejaba que el pueblo de Israel saliera libre. Así es que vemos, hermanos, ahora el Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Dile al pueblo de Israel que esta noche voy a hacer algo, voy a hacer algo grande. Voy a hacer que todos los primogénitos, voy a traer juicio sobre todos los primogénitos, pero yo quiero que ustedes hagan algo. Y aquí vemos, hermano, le dice Dios a Moisés: agarra un cordero, dice, y luego lo van a sacrificar, lo van a inmolar, y la sangre lo pongan en los dinteles de sus casas. Y todos estarán aquella noche ahí, ¿verdad? Y entonces vemos, hermano, le da las instrucciones, y entonces Moisés, ¿verdad?, hace lo que Dios le manda. Y en el versículo 4, hermanos, encontramos que el cordero debía ser compartido entre las familias. Dice, si la familia es muy pequeña, dice, convida a tu vecino para que vengan y coman aquella carne. Pero si la familia es grande, pues deberían de ser 2 corderos. Así es que ellos iban a compartir esa comida, iban a comer ese cordero, y la sangre de ese cordero iba a ser rociada, iba a ser puesta en los dinteles de las puertas, hermanos, como señal. Hermanos, el cordero debía ser un cordero, dice, sin defecto. Él tenía que ser un cordero completamente perfecto. En otras palabras, no tendría que faltarle un ojo, o no le tenía que faltar un pie, él tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque representaba al Cordero de Dios, hermano. El Cordero de Dios iba a ser representado por ese cordero. Y luego dice el versículo 6 que el cordero debía ser sacrificado entonces, y la sangre del cordero debía ser puesta en dintel de las puertas, dice, como señal para que el juicio de Dios no les llegara. Oh, hermano, dice la palabra de Dios ahí en los versículos 12. Hermano, vea usted en los versículos 12, dice la palabra de Dios ahí, versículo 12 en adelante, 12 y 13, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, dice. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No te dice, y ustedes dice, y cuando yo vea la sangre que esté en el dintel, yo voy a pasar, dice, no voy a hacer daño a las familias que estén ahí, no voy a hacer daño a los primogénitos. Ningún primogénito va a morir que esté en esa casa, ¿verdad? Donde haya sangre en el dintel de esas puertas. Va a ser una señal, voy a pasar de largo.
Oh hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que debe ser compartido entre las familias. Es la sangre del Señor Jesucristo la que nos protege, hermano, del juicio de Dios. Hermano, no es la religión, hermano, no nos confundamos. Hermano, usted tendrá que tener la sangre de Jesucristo en su vida para que pueda ser cubierto del juicio de Dios, hermano. El Señor un día traerá el juicio de Dios sobre los hombres, hermano, y la única persona que no va a ser enjuiciada van a ser aquellos que han sido, hermanos, y que tienen la sangre de Jesucristo en sus vidas, hermanos. Hermano, por eso es necesario confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque la sangre de Cristo protege al pecador, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh hermanos, tendrá que tener a Jesucristo, tendrá que ser cubierto con la sangre de Jesucristo para tener vida eterna, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo, hermano. Si usted está en Cristo, no se preocupe, usted está protegido con la sangre del Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que nos habla el Cordero. Pero vea usted, hermano, cómo el pueblo tenía que compartir, tenía que ir a su vecino: hey vecino, ven a mi casa. Aquí dijo, así dijo el Señor, tienes que estar aquí en mi casa, y tenemos que poner la sangre ahí, porque eso nos va a proteger. Hermano, déjeme decirle que nosotros como cristianos tenemos que decirle a la gente y decirle a las personas, hermano, que la sangre de Jesucristo, del Cordero de Dios, es el único que los puede proteger, hermano, del juicio de Dios. Hermano, necesitamos compartir, necesitamos predicar el mensaje, y necesitamos decirle a nuestros vecinos, necesitamos decirle a las personas que si están cubiertos con la sangre de Jesucristo, y si no, que necesitan ser cubiertos con la sangre de Jesucristo, hermano. Oh, vemos el Cordero de Dios, hermano. Y llegó el tiempo, hermano, después de 600 años que profetizó Isaías. Pasaron los años, y cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, dice que nació en Belén, nació de una virgen de la tribu de Judá. Y dice la palabra de Dios, hermano, que un día estaba ahí Juan el Bautista y declaró estas palabras. Y ahí en San Juan, hermanos, capítulo 1 y versículo 29, en el Evangelio de San Juan 1:29, declaró Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesucristo venía, hermanos, entre la multitud apareciendo, el gran predicador Juan el Bautista predicó y señaló al Cordero de Dios, hermano, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, el Señor Jesucristo, Dios había cumplido su promesa, Dios había cumplido su profecía que dijo en Isaías de cómo Él iba a venir como un cordero, hermano, que no iba a abrir su boca, que un cordero manso, como un cordero, hermano, obediente a su Padre. Y llegó el día en que el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermano, y Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hermanos, Jesús era el Cordero sin defecto. Jesús es era el Cordero sacrificial. Jesús era el Cordero Salvador. Jesús era el Cordero de Dios, el que puede perdonar pecados, el que puede limpiar pecados, el que puede salvarnos, el que puede darnos vida eterna, el que puede, hermanos, llevarnos al cielo. Gloria a Dios, en Cristo tenemos esperanza, hermanos. Oh, el Cordero quita el pecado del mundo. Oh, hermanos, Cristo tuvo que venir a la tierra para hacer posible eso. Cristo tuvo que nacer de una virgen, hermano, para hacer posible eso. Cristo tuvo que ser sacrificado, hermano, ir a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para podernos dar paz, salvación, vida eterna a cada uno de los creyentes. Vea usted que dice Efesios 2:13, que dice Efesios 2:13. Aquí nos encontramos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos da paz.
Él es nuestra paz. En el capítulo 2, 13, dice la palabra de Dios así. El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y está hablando a las gentes que no eran creyentes en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios, hermano, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, la sangre de Cristo nos hace cercanos, hermanos, a la familia de Dios, cercanos a Dios, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, hermanos, ya no somos extranjeros. Dice la palabra de Dios que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias por el Cordero de Dios que vino a la tierra y nos quitó el pecado, hermano. Gloria a Dios, nos ha perdonado. Si usted no tiene el Cordero de Dios en su corazón, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, hoy necesita decirle a Cristo que venga a su corazón y le salve. Porque de otra manera no podrá ser miembro de la familia de Dios. Hermanos, el Cordero de Dios fue profetizado. El Cordero de Dios vino, hermano, y fue el Cordero que fue compartido allá en Éxodo, hermano, y los protegió. La sangre del Cordero, hermano, hablando de Jesucristo, es el que protege al pecador y al que nosotros los cristianos necesitamos predicarlo, hablarle y convidar a otras personas a que vengan a Jesucristo. El Cordero que quita el pecado del mundo fue presentado así por medio de Juan el Bautista. Oh, hermanos, encontramos aquí también un Cordero. Dos cositas más y vamos a ir a Apocalipsis. Veamos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, el pasaje que leímos. Y aquí nos habla del Cordero también, Cordero de Dios. En el capítulo 5, vea usted qué dice. Y aquí encontramos este pasaje, hermanos. Aquí está Juan en su revelación. Y dice que él ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera. Ya en los últimos tiempos, hermano, él en su revelación está mirando un libro escrito por dentro y por fuera. Y dice que este libro, hermanos, está sellado con 7 sellos. Y dice el versículo 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y vemos ahí, hermanos, que se busca a alguien que sea digno de abrir ese libro. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y aquí Juan dice, llora mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de, dice, mirarlo. Aquí vemos, se busca uno, y ahora la multitud de gente allá en el cielo buscan a alguien que sea digno de abrir el libro, que está sellado, no puede ser abierto, hermano. Y dice que se busca en el cielo y no fue hallado uno, luego en la tierra y luego debajo de la tierra y no se encontró. Y Juan está llorando por angustia.
Juan está llorando por angustia y dice, no puede ser, no hay alguien que sea digno. No había nadie. Y en el versículo 5, hermanos, encontramos por último que Juan es consolado. Y el anciano le dice, Juan, no llores, no llores. En el versículo 5 dice, y uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oh, gloria a Dios, hermanos. El Señor Jesucristo, hermano, que es el Cordero victorioso, hermanos. Así lo presenta aquí Apocalipsis. El Cordero victorioso, hermano. El que tiene la victoria, hermano. Él es el que pudo venir. Juan ve el Cordero, hermanos, y se consuela. Juan ve el Cordero inmolado, un Cordero de pie. Oh, hermanos, note que él lo ve de pie, no lo ve crucificado. No lo ve allí, ¿verdad? Crucificado como la religión lo presenta. No, hermano, el Señor Jesucristo no solo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo a la diestra del Padre. Y nos dice la palabra de Dios que Juan lo ve de pie, hablando, hermano, de su resurrección, la resurrección del Cordero, hermano. El Cordero está de pie. Oh, también vemos un Cordero poderoso que tiene los 7 cuernos. Y esto habla del poder de Dios, hermano. El poder que tiene el Cordero. Oh, un Cordero que nos dice que Él pudo venir y tomar el libro. ¿Por qué? Porque Él es el propietario, porque Él tiene el derecho de toda creación. Él es el creador, Él creó todas las cosas. En el principio, las cosas que fueron hechas, todo fue hecho por Él y por medio de Él, hermano. Nos dice la palabra de Dios que Él tiene el derecho del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario y venció al diablo y venció a la muerte y pagó el precio por nuestra salvación. Él tiene el derecho de la conquista, resucitó de entre los muertos, hermano. Él tiene el derecho de tomar el libro, hermanos. Él es el único digno de abrir el libro que tiene los 7 sellos. Y aquí vemos al Cordero victorioso. Isaías lo menciona como un corderito que no habló, no dijo nada. Vino manso. Hicieron lo que quisieron con él. Y aquí en Éxodo encontramos a un cordero, aún la sangre del cordero que protege. Que fue necesario la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para poder protegernos del juicio de Dios. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Pero con la sangre de Jesucristo, hermanos, somos protegidos del juicio de Dios. Oh, hermanos, y aquí vemos a Jesucristo ahora de pie, siendo Él digno, victorioso, que merece, hermanos, dice el versículo 7 claramente ahí, hermano, nos dice la palabra de Dios, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No había más, pero apareció el Señor Jesucristo y tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y nota, hermanos, ¿qué hacían? Y dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Oh, hermanos, y por último encontramos al Cordero siendo adorado, hermanos. Oh, gloria a Dios, el Cordero tuvo que pasar, hermano, por tantos sacrificios. Él vino a la tierra y no abrió su boca. Todos lo maltrataron, todos hicieron lo que quisieron en él. Pero en el Apocalipsis nos enseña la revelación, hermanos, a un Cordero victorioso, a un Cordero resucitado, a un Cordero poderoso, a un Cordero, hermanos, haciendo grandes cosas, hermanos. Y vemos que Él es el único digno, hermanos, de tomar el libro. Y ahora encontramos aquí en el Apocalipsis también a un Cordero siendo adorado, porque Él es el que merece ser adorado, porque Él es el único digno de ser honrado, porque Él es el único digno de vivir para Él. Él es único digno que merece que nosotros, sus hijos, podamos alabarle y glorificarle, servirle y vivir para Él, hermanos, todos los días. Oh, hermanos, el Cordero. Aquí vemos la escena que Juan ve a 4 criaturas vivientes y a 24 ancianos alabando al Señor. Dice que cantaban un nuevo cántico. Y ellos están adorando al Cordero por 3 razones o 4 razones. La primera dice que por haber sido inmolado. Él merece que le alabemos porque Él pagó el precio por nuestros pecados, hermanos. Él merece ser alabado porque Él es digno, hermanos. Porque con su sangre fuimos redimidos, dice el versículo 9 ahí. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nota, hermano, la sangre de Jesucristo tiene el poder para redimir al pecador. Fue necesario la sangre de Jesucristo. Fue necesario que fuera derramada para pagar nuestros pecados. Y ahora está siendo alabado por eso. Y luego dice el versículo 9, hermanos, menciona, y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, ¿cómo es posible que toda esta gente haya sido salva de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación? El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, significa que tenemos que predicar a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Y aquí vemos, hermanos, en Apocalipsis una gran multitud adorando al Señor, hermanos, porque se les ha predicado el evangelio, se les ha compartido el evangelio, hermano. Oh, hermanos, la iglesia del Señor, hermanos, que entiende la visión, que entiende el propósito por el cual existe, sigue apoyando localmente, ganando las almas a toda criatura, sigue dando sus ofrendas misioneras para apoyar a otros misioneros que van a otras partes del mundo a predicar el evangelio a diferente linaje, a diferente lengua, a diferente pueblo, a diferente nación, y muchos de ellos serán salvos, hermanos, y estarán alabando y glorificando al que es digno, hermanos, de ser adorado en el cielo. Oh, mientras estemos aquí nosotros seguimos sirviendo, seguimos alabando, porque Él merece toda honra y toda gloria. Y gloria a Dios. El versículo 10 dice una tremenda verdad, hermano, y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, usted y yo somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes quiere decir, hermanos, que tenemos el sacerdocio, que significa que tenemos acceso directo
al trono de la gracia de Dios, que cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tenemos el acceso directo al cielo, el sacerdocio. Reyes, está hablando, hermano, un día en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, reinaremos con el Señor por 1000 años aquí en la tierra. Y por eso dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿No se goza usted por eso, hermano? Y gloria a Dios, hermanos, el Cordero de Dios siendo adorado. Y mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, sigamos los cristianos obedeciendo al Cordero de Dios, glorificándole, alabándole, siendo agradecidos y haciendo la obra que Él nos ha mandado hacer. Oh, hermanos, la pregunta es: ¿tiene usted al Cordero de Dios en su vida? ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Ha puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador personal? La sangre de Jesucristo le está cubriendo. ¿Tendrá usted la sangre de Jesucristo que le cubre del juicio de Dios? La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Significa que el que rehúsa ser cubierto por la sangre de Jesucristo, hermanos, la ira de Dios caerá sobre él. El Señor, en su gran amor y su gran misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo al mundo y fue a la cruz del Calvario como un cordero que no abrió su boca. Fue llevado al matadero, dice, y ahí pagó el precio por nuestros pecados. No le rechace. Si usted no ha sido salvo, acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, y voy a hacer una invitación. Padre que estás en tu trono, Señor, yo vengo delante de tu presencia. Tu palabra se ha predicado, Señor. Tú eres el único digno de ser predicado, de ser adorado, Señor, porque tú pagaste el precio por nuestros pecados. Señor, si aquí alguien no te conoce y no tiene a Cristo como su Salvador en su corazón, te pido que le salves. Si usted está aquí y dice: pastor, yo no estoy el 100% seguro de ir al cielo cuando muera, yo quisiera ser salvo el día de hoy, levante su mano. Si Dios te ha hablado en alguna área en tu vida, Dios te ha hablado a ti personalmente, y por gratitud quieres venir a rodearte y decirle: Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias porque tú eres mi Señor, gracias porque estoy cubierto con la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdame a proclamar tu palabra, a poder compartir el Cordero, a poder predicar el Evangelio, a poder seguir haciendo tu voluntad. Dios te ha hablado, hermano, en alguna área. Busca un lugar donde arrodillarte y todos juntos vamos a orar aquí. Todos juntos ya nos vamos a ir y vamos a orar juntos todos. Señor, te alabamos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Tú eres digno.